Buenos días, participantes del doctorado en Humanidades, Mención Educación. ¿Cómo están, profesores? Bienvenidos al segundo encuentro sincrónico que estamos teniendo el día de hoy para darle continuidad al desarrollo de nuestra unidad curricular currículo. ¿Ok? Buenos días para todos. Veo que están conectados alrededor de 21 personas. Muy buena la asistencia, aunque no llega al 50%, pero es necesario recalcar y volver a mencionar que las actividades sincrónicas es importante que asistan y participen en cada una de las actividades por cuanto se lleva un control de esa actividad para verificar quiénes se conectan y siguen cada una de las pautas. El día de hoy, pues vamos a hacer un pequeño resumen de la actividad que desarrollamos el día, en el primer encuentro. Algo muy sencillo, rápido, para que las personas que se están incorporando o no asistieron a ese primer encuentro tengan al día eso. Y vamos a hablar del plan de evaluación, en el cual se redimensionó algunas fechas, en el cual ya cerró la primera actividad, que era una presentación personal. Sin embargo, aquellas personas que no lograron, pues pueden escribirme al privado y en el privado podemos hablar de qué manera podemos nivelar esa actividad. Bien, y ya está abierta la segunda actividad, que es si mal recuerdo, es el mapa conceptual, que es el mapa conceptual sobre el currículo, y grabar una exposición de 2 a 5 minutos para darle respuesta donde salga visible su cara, explicando conjuntamente con esa lámina o ese mapa lo que es el mapa conceptual y darme una explicación breve de mínimo 2 minutos, máximo 5. No pasar de eso y colocarme el link dentro del mapa. Algunos ya lo hicieron, tengo entendido, pero tienen para cumplir con esa actividad hasta el día 9 de abril. Es decir, que si alguno quiere redimensionar o mejorar, puede todavía bajarla y volverla a subir. A partir del 9, yo el 10 ya comienzo a verificar y a revisar cada una de esas actividades para que ustedes comiencen a desarrollar ya la tercera actividad, que sería construir la línea del tiempo, donde envío un material de apoyo y que también están dentro del aula virtual. Bien, quiero verificar si me están oyendo, en este caso Raquel. Buenos días, ¿cómo está Raquel? ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Ah, bueno. Sí le escucho, profe, sí le Bueno, escucho. entonces vamos a hacer un breve. ¿Cómo está mi profe Raquel? ¿Cómo me le va? Bien, gracias a Dios. ¿Y Veo usted? que es por allá de la costa. Yo soy de Buenaventura. Ah, Buenaventura. Ok. Ajá, sí, Bienvenida, señor. mi profe. De verdad que sí. Gracias. Ya ustedes pueden visualizar en su aula virtual la nota que coloqué de la primera actividad. Pero voy a nombrar 3 casos. No es que no hayan cumplido con la actividad, sino que necesito al privado comunicarme con ellos. En este caso, Prado López Plácido Enrique y Palacios Díaz Raquel. Profe, en el privado nada más me va a escribir una cosa que necesito verificar es algo. La actividad ya está evaluada, excelente, pero necesito verificar si usted desarrolló una especialización o maestría. Pero eso me lo habla al privado, mi profe, ¿ok? Por casualidad. Y otro caso que tengo que es Pérez Arias Freddy Manuel, ¿ok? Lo demás, es solamente hacer una pregunta breve sobre eso. Es decirme a estas 3 personas que me comuniquen o me lo pueden colocar al privado, qué maestría o qué especialización desarrolló y en qué universidad. Bien, que no lo vi en la presentación personal. Lo demás está muy bien. Bien. Yo Eh, ahí lo coloqué en la presentación. Yo lo ¿Qué es? escribí. Bueno, mi profe, ¿qué es usted? ¿Es magíster? Yo soy magíster en educación, énfasis en matemática, en educación Eso, matemática. uy, qué bueno, Ajá. profe. Yo soy Y estudié en la licenciado. Universidad del Cauca. Ujú. Ah, qué bien. Listo, mi profe. Es que estoy verificando para el tipo de maestría y todo. Ya lo coloqué. Ya no Ok, necesita gracias. comunicarse. Ok, mi profe. De verdad que para mí es muy bueno compartir con ustedes en esta actividad. Este es una retroinformación, es una comunicación, una interacción de información donde vamos a hablar de las experiencias que hemos tenido y qué es el currículo y cómo lo estamos manejando. Por cuanto lo que es el desarrollo curricular es lo que nos permite evidenciar
la calidad educativa que se está desarrollando en cada país. Y recordemos que la calidad educativa son parámetros preestablecidos a través de las políticas educativas que desarrolla cada país, pero que hay un ente mundial que dirige unas directrices y cada país lo adapta de acuerdo a su contexto o a su condición política y esas políticas las van proyectando dentro de lo que es el currículo. Entonces, lo que estamos desarrollando es cómo se arma o cómo se construye un currículo y a partir de qué y qué debemos manejar dentro de las instituciones. Porque a veces cuando desarrollamos el doctorado en humanidades, mención educación, dejamos aparte muchos aspectos que desconocemos. Y entre esos aspectos son que nos dedicamos solamente a desarrollar un aspecto conceptual y fijarnos que ese currículo es como siquiera una guía que nos orienta, más no es copiar lo que está ahí, porque ahí nos dan sugerencias de qué estrategias, qué actividades, qué contenido, más los objetivos. Inclusive en la primera clase desarrollamos qué era calidad educativa y entre la calidad de la educación hablábamos que eso prevalecía era el funcionamiento de la educación y que iba hacia dos vertientes. Primero lo que me demandaba o lo que me exigía la sociedad para desarrollar un aprendizaje de acuerdo a las necesidades que tenía esa sociedad y que se implicaba dentro de lo que era el funcionamiento del estudiante. Mientras que otro de las vertientes era lo que debía ofrecer la institución, que era personal docente idóneo con calidad, ¿sí? Para desarrollar esos contenidos de acuerdo a la realidad contextual en la cual están desarrollándose. Y aparte de eso, que teníamos que tener a favor acceso viable a muchos recursos, entre los que teníamos recursos materiales, humanos, infraestructura, para desarrollar una enseñanza óptima y de calidad, pero que esos parámetros estaban preestablecidos a través de políticas educativas que desarrollaba cada país y que estaban contemplados dentro de nuestra Carta Magna, que es la Constitución que rige a cada uno de esos territorios. Aparte de eso, hablamos de lo que era el currículo y hablábamos que el currículo, dentro del currículo se emergían dos vertientes, que eran las políticas educativas y el proyecto educativo nacional. Y cuando se contemplaba eso dentro del currículo que nos llega, ¿qué buscaba el currículo? Era delinear esa formación para la práctica social proactiva y proactiva de ese futuro egresado, sea a nivel de educación inicial o preescolar, sea a nivel de educación primaria, o sea a nivel de educación secundaria, o sea a nivel de educación universitaria. Y que ese currículo, a través de que se orientaba de fundamentos o fuentes o basamentos que nos iba a orientar para lograr satisfacer esas necesidades que nos demanda la sociedad. Que teníamos que estar claro que dentro del currículo visualizamos elementos que lo conformaban y entre esos elementos estaban los perfiles, los objetivos, las competencias, los contenidos y las estrategias didácticas y evaluativas. Y que ese currículo se desarrollaba en 4 procesos. Uno, primero se diseñaba de acuerdo a la necesidad o a un diagnóstico, luego se implementaba y una vez que lo implementábamos procedíamos a aplicarlo o desarrollarlo y se evaluaba constantemente ese currículo. Pero no podíamos dejar a un lado que ese currículo contiene unas fuentes teóricas o basamentos que nos orientan a lograr ese perfil. Que esas corrientes o esas fuentes teóricas que nos van a gerenciar el proceso de formación eran por lo menos fuentes filosóficas, fuentes epistemológicas, fuentes sociológicas, que nos van a orientar. Cuando nosotros manejamos el currículo, siempre nos dedicamos a manejar solamente contenidos y estrategias y dejamos a un lado los basamentos. Hoy en día, y siempre debimos haber manejado, primero conocer qué principio principio filosófico epistemológico rige ese currículo, saber qué modelo sociocultural se estaba manejando y saber qué aspectos psicológicos debíamos manejar. Ojo, porque los aspectos psicológicos se manejan a nivel de infancia, a nivel de la pubertad, a nivel de la adolescencia o como adultos muy diferentes y deberíamos conocer a nivel de qué estamos trabajando para manejar y poder sistematizar de alguna manera esas estrategias o esas actividades en las cuales estábamos formando y que son necesarias de fortalecer a través de la formación del estudiante. Otro de los aspectos que estábamos hablando y recordábamos era que
dentro de esas fuentes existían cuatro fuentes: la fuente sociocultural, la fuente psicológica y la fuente pedagógica y la fuente epistemológica. Pero que la fuente sociocultural con la fuente pedagógica, ¿qué buscaba? Primero, se buscaba que la fuente sociocultural nos plasmara el desarrollo tecnológico, la práctica educativa y el tipo de sujeto que íbamos a manejar a través de esa fuente pedagógica. Pero dentro de la fuente pedagógica y la fuente psicológica podíamos fijar lo que eran ¿cómo lo digo? Las finalidades de la educación que están contempladas dentro de las políticas y las características del sujeto que estamos formando. Asimismo, dentro de las fuentes epistemológicas y las fuentes psicológicas, podíamos manejar los procesos de aprendizaje y la lógica interna que rige cada una de las disciplinas o asignaturas que desarrollamos. Y dentro de la fuente epistemológica y la fuente sociocultural, podíamos evidenciar la organización social y la evolución científica que se está dando. Hoy en día la evolución social, la evolución científica y el desarrollo tecnológico es un desarrollo vertiginoso que cada día a día nos van arropando. Por lo tanto, nosotros como docentes debemos estar actualizados. Una vez que llega esa información a la institución educativa, nosotros debemos conocer para manejar ese currículo cuál es la misión y la visión. Y siempre recordando que la misión se enfoca más que todo hacia el compromiso ciudadano. ¿Y cuál es esa misión? La planificación, el manejo del capital intelectual, la autogestión y la toma de decisiones asertivas que debemos llevar. Asimismo, la calidad instruccional nos convergía o nos lleva a lo que es la emancipación de la educación, la participación y la interacción, los valores, las tácticas y estrategias metodológicas. Y todo ello nos iba a llevar a algo que se llama innovación curricular. Pero para nosotros aprender a desarrollar ese currículo, que es como una herramienta clave que debe utilizar el docente, ¿sí? Para establecer los planes de estudio, es necesario conocer desde dónde nace y cuál es ese proceso. Y nosotros, como docentes y como doctores en humanidades, debemos afianzar y reconocer cada uno de esos aspectos. A veces, hoy en día, el currículo solo se enfoca a desarrollar solamente el aspecto conceptual, el concepto del estudiante, y no hemos dejado a un lado el procedimiento y la actitud, dejando esa parte humana que es buscar el nivel, el equilibrio o lo estético del ser humano, que es buscar el equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Y que eso es lo que queremos en sí, formar un ciudadano óptimo y de calidad. Otro de los aspectos que manejamos, ¿sí?, fue la teoría curricular y mostrábamos una lámina donde hablaba del currículo, de dónde venían las políticas del Estado, pero cuando llegamos a la parte central, que era el diseño curricular, hablábamos de dos aspectos: el diseño curricular estático y el diseño curricular dinámico, y que hablábamos de un diseño curricular estático que eran los objetivos y los contenidos que están contemplados dentro de ese currículo, pero que hay elementos, ¿sí?, que son dinámicos, como son las estrategias, la metodología, la actividad y los recursos. ¿Por qué? Porque cada docente debe de adaptar ese currículo, o en este caso, la parte dinámica, las estrategias y la metodología, la actividad y los recursos, de acuerdo a las características que existen en el entorno. Y de acuerdo a esas características del entorno, el docente se va guiando de manejar y de crear como innovador y como proactivo y creativo, estrategias innovadoras que conlleven a consolidar esos objetivos y esos contenidos de una manera satisfactoria, sin dejar a un lado el perfil del ciudadano que estamos formando y que deberíamos reconocer en el momento. Ese dinamismo, ese diseño curricular nos iba a permitir llevar una construcción ideológica y una parte permeable. Dígame, Ernesto. Buenos días, ¿cómo está, Ernesto? Buenos días, profesor Oscar. ¿Cómo me le va? Escúcheme, yo le quiero interpelar ahí, porque si hay políticas de Estado que están sujetas a dinámicas propias de el acontecer nacional. Usted lo dijo claramente, eso lo define cada Estado. Pero nosotros sabemos en este momento que América está en un proceso de muchas de sus políticas tradicionales e históricas de poner en práctica en la educación. Se han dado procesos de transformación en muchos de los países, porque desde luego ustedes lo han vivido en Venezuela,
nosotros lo hemos vivido también acá en Colombia, y estamos, digamos, en disputa de maneras de hacer currículo totalmente distinto al tradicional o a los currículos históricos. No podemos irnos de la mano de los procesos de transformación y lo que se le conoce como revoluciones científicas, y estamos en ese proceso de cuarta y quinta revolución. Entonces, digamos que todas esas políticas educativas deben estar de la mano, digamos, de esos procesos de transformación, y la escuela no puede estar a la espalda de ellos. Entonces, digamos que cuando usted habla aquí de cómo bajan la política al Estado, a la sociedad y desde luego a las escuelas, también hay escuelas que, digamos, que subvierten el orden y que también están en rebeldía a ese tipo de política y plantean otro tipo de currículo o plantean otro tipo de vías totalmente distintas a la imperante o a la hegemónica. Y eso es muy bueno también resaltarlo, porque aquí en América Latina, desde México hasta la Argentina, se muestra de que en el campo educativo siempre hay, digamos, posibilidades a presentar otras vías y otras alternativas. Y yo quiero que eso quede también pertinente aquí en la escuela, aquí en la clase, porque, porque digamos que América Latina está demostrando no su rebeldía, sino está buscando otras vías distintas de hacer educación y de hacer currículos. Y nos están mirando a nivel mundial. Ahí está la Internacional de la Educación, donde claramente tiene sus ojos puestos en América Latina, porque América Latina está demostrando vías distintas y alternativas de hacer educación. Ok, mi profe, pero Ernesto, una pregunta. ¿Por qué cree que se está dando en América Latina esa situación? Bueno, muy concreto, profe, es que América Latina es un terreno hoy que ha venido despertando unas esencias filosóficas, unas esencias humanísticas totalmente distintas al modelo del colonialismo. O sea, hoy América Latina está planteando nuevas alternativas pedagógicas al mundo, no solamente en el campo de los niños y la juventud, sino a nivel andragógico también, a nivel de adultos. Se está presentando modelos y alternativas digamos, emergentes de las pedagogías del sur, donde donde se está generando un nuevo hombre, unos nuevos ciudadanos del mundo. Entonces, claro, con los pies desde en la tierra, con ser muy concreto, pero aquí se están dando, digamos, la posibilidad de fundirse en una nueva sociedad. Y se debe gracias a los nuevos gobiernos, a los gobiernos alternativos que han venido dando posibilidades a otras maneras de convivencia y otras maneras de buscar el vivir. Obviamente con todo nuestro legado ancestral de los pueblos milenarios y de los pueblos, digamos, afrodescendientes, y se está mostrando otra cara que quizás la postura colonial histórica no quería darle la oportunidad. O sea que América Latina hoy está presentando alternativas muy concretas en el Síganme. mundo de hacer la educación. Bueno, mi profe, voy a darle la palabra a Fernando y comienzo a darle la respuesta de lo que estamos planteando. No la respuesta, sino vamos a interactuar. Jorge, dígame. Vale, doctor, muy buenos días, Díaz, compañero, ¿cómo muy está? buenos días, ¿cómo están? Pues bueno, ahí estoy de acuerdo con Ernesto, Ujú. ya que es un proceso acolonial, ¿sí? Y etnoeducación, lo cual pues conlleva la riqueza tanto georreferencial como de mestizajes como tal y de educación de cada región. Se ve una riqueza, conlleva pues a que sean metodologías interesantes. Por otro lado, como lo menciona también Ernesto, también Latinoamérica ha creado sus metodologías pedagógicas, ¿no? Como en Brasil, como en Colombia, con la pedagogía crítica en cabeza de Grupo Federici, en cabeza pues de Antanas Mockus y así por el estilo, que pues que nosotros mismos no lo tenemos en cuenta, pero en el exterior sí. Entonces notemos pues que a veces uno no es profeta en la misma tierra. Así es, mi profe. Entonces, bueno, ¿alguien más? Voy a decir algo muy tajante, ¿no?
Mi formación está desde el año de 1975, que comencé en preescolar, primaria, hasta los días de hoy. Y lo que he visto es la evolución que ha tenido, por lo menos con mis 30 años al servicio de la educación, 34. Eh, la evolución que ha tenido, los cambios que ha tenido el currículo a nivel de América Latina. Yo fui formado supuestamente con un currículo sujeto de carencia de promover la creatividad, pero la pregunta que yo todos los días me hago, ¿y cómo ustedes están logrando ese cambio? Es porque tuvieron una formación idónea donde fortalecieron o proyectaron esa creatividad, esa innovación y esa curiosidad a mejorar cada día más los procesos. Claramente un currículo a nivel del mundo va evolucionando y más aún hoy en el siglo XXI por ese desarrollo tecnológico tan vertiginoso y esos cambios que nos da. ¿Eso qué quiere decir? Cuando vimos la conceptualización del currículo, hemos visto la evolución que tuvo el currículo desde el año 1960, que hay una definición, y ahorita lo vamos a visualizar, que lo vimos en la clase anterior, y cómo hoy en día se va definiendo y va cambiando esa definición del currículo, porque anteriormente el currículo solamente lo veíamos como algo conceptual. El alumno recibía un cúmulo de conceptos y conceptos, pero que a la hora de la verdad, el estudiante no sabía cómo aplicarlos dentro de su contexto donde se estaba desarrollando. Y dejábamos a una parte muy alejada, porque el docente había sido formado, ese docente, para llegar a dar una información concreta, conceptual, y no tenía esos modelos de información que hoy en día tenemos, que son las diferentes tecnologías, las diferentes herramientas, inclusive hoy en día tenemos las IA, la inteligencia artificial, que tenemos que aprender a vivir con ella. Todo eso nos ha llevado a nosotros, y lo que pasó, lo de la pandemia también nos llevó a mejorar y a ser más creativos, que lo estábamos haciendo, ¿ok? Pero esto nos lleva a ver que siempre la currícula va a tener algo que se llama estático, que son objetivos y contenidos que se dan en todo el contexto. ¿De quién depende cómo llegar o dar esa información? Es como usted, como docente, lo administra, y eso siempre ha existido. Que hoy en día hemos enfocado más a la emancipación de la educación, a la emancipación del saber, y que esa emancipación se llegue a la información contextual, es porque algunos, no digo todos, algunos desconocíamos de dónde venía cada uno de los aspectos. Es más, si yo pregunto, yo sé que aquí ustedes como futuros doctores lo conocen, pero si ustedes van a sus compañeros y le preguntan, ¿cuál es el perfil del estudiante que estamos formando? Y ellos lo desconocen. ¿Cuál es el perfil de educación inicial o preescolar en Colombia? ¿Qué se busca para que ese niño, ¿sí?, entre a nivel de primaria con unas competencias o un perfil idóneo que lo conlleve a seguir en la primaria? ¿Y cuál es el perfil de ese niño de educación primaria que queremos formar y llevarlo a la educación secundaria? ¿Y cuál es el perfil de un estudiante en educación, por decirlo, o un ingeniero que buscamos formar? Ojo, eso está contemplado entre la currícula, y nosotros lo habíamos obviado, o lo había obviado mucha gente, y no conocían eso. Eso es lo que estamos buscando a través de esta asignatura, o de esta currícula, de esta materia que es currículo. Es que ustedes aprendan a reconocer como doctores que está contemplado dentro de algo, dentro de este papel, pero que depende de nosotros cómo lo administremos, siempre apegado a las políticas educativas. La emancipación siempre ha existido, pero como lo decía anteriormente Ernesto y Jorge, el dominio lo tenía un grupo pequeño. Inclusive yo me acuerdo, y no sé si eso pasaba en Colombia, aquí en Venezuela, el sector salud, alguien iba a ser médico y tenía que ser, para estudiar medicina, hijo de médicos. Y eso en ningún lado lo decía, sino eso se transformó como en una ley, ¿verdad? Eso cambió. ¿Pero por qué cambia? Por la evolución que hemos tenido, ¿verdad? Porque teníamos el concepto de que si usted venía formado de un seno familiar donde eran médicos, los hijos tenían que ser médicos. Si eran abogados, tenían que ser abogados. Y eso se acabó. Pero se acaba es cuando se emancipa primero al facilitador o al docente. Y cuando el facilitador o el docente empieza a tener esa necesidad de profundizar
en las diferentes teorías emergentes, en las diferentes corrientes filosóficas y epistemológicas, que nos va a conllevar a lograr eso satisfactoriamente. Es por ello que si usted lo ve en esta lámina, la teoría curricular, ahí ve el diseño curricular, pero de eso ¿qué depende? La construcción ideológica, ¿sí? El contexto en el cual estamos trabajando, porque todas las instituciones no tienen las mismas características, pero sin embargo nos apegamos a un contenido. ¿Cómo yo adapto ese contenido a esa estrategia? Eso depende de ese docente que sea innovador, creativo. Yo no puedo tener un docente que solamente sea profesional, sino tengo que tener un docente profesiográfico. ¿Qué es profesiografía? Que sea profesional, pero que tenga un sentido de vocación, pertinencia y pertenencia hacia el papel que está jugando y saber cuál es su papel relevante, que es formar al futuro ciudadano que va a estar en la calle, pero sin olvidar que no solamente somos docentes de concepto, de solamente dar el concepto, sino que somos docentes de formar ese equilibrio, esa estética de ese futuro ciudadano, derrumbando esas teorías que hablaban de que entre más sabe y que todavía, me disculpan, hay países en América Latina que valoran el conocimiento a través de un concepto. Pero ¿dónde está el aspecto de la actitud que debe asumir? Que es lo que yo hablo de la estética, que es no solamente el concepto, es cómo asume ese concepto y cómo lo lleva a la realidad, los valores que lo hemos dejado, que dejamos en un plano primero que era la familia, la que inculca los valores, pero nosotros tenemos que fortalecerlos y proyectarlos en nuestra accionar. Y como docente yo no puedo dar un ejemplo en mi acción acá hablo de compañerismo, hablo de valor de honestidad, y resulta que cuando yo estoy en mi institución, todo lo que he practicado lo hago al contrario. Vicky, que veo que tienes tiempo y no te había dado la palabra. Vicky. Ok. Lisette, dígame. Buenos días, doctor. Buenos días, profe. ¿Cómo está, Lisette? Bien, gracias. ¿Y usted, doctor? Muy bien. Aquí. Doctor, yo quería participar en esta diapositiva, sobre todo porque es muy cierto lo que usted habla. Ese currículo estático para nosotros en Colombia lo constituyen los referentes de calidad. Nosotros tenemos estándares básicos de competencias y derechos básicos de aprendizaje, además de los lineamientos curriculares. Digamos que eso es lo inamovible del proceso de enseñanza y aprendizaje. Así es. Pero como usted bien lo dijo, a partir de la pandemia se reforzaron aún más los conceptos de currículo flexible, de esas estrategias, esas metodologías y todas esas, los recursos que usamos en el aula para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y no solo esta parte de dinamizar el currículo solo para el estándar, sino también para incluir a los estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad. O sea, esa parte de individualizar a nuestro estudiante y de hacer los ajustes razonables que cada uno necesita. Incluso, profe, la parte socioemocional, o sea, nosotros ahora no somos o no estamos dentro del marco rígido del solo concepto, sino ahora sí estamos viendo el panorama completo en eso de cómo llevamos ese saber, cómo hacemos para las estrategias para que el niño desarrolle su saber hacer y cómo logramos que nuestro estudiante sea un ser íntegro, que es al final de todo el objetivo también de la educación. Entonces, el sistema educativo realmente es un sistema vivo. No podemos decir que es un sistema que no tiene cambios, porque realmente es completamente influenciado por el momento que vivimos y nosotros los docentes tenemos que saber adaptarnos y desarrollarnos dentro de estos momentos. Gracias, profe. Muy oportuna su intervención, Lisette. Ahora sí. Hola, Vicky.
Diga. Hola, profe, ¿qué tal? Tenía problema con el micrófono. Buenos días. Pues sí, abarcando lo que comenta usted y lo que refería la compañera, hablando del currículo flexible, pues se basa desde la perspectiva, bueno, mi modo de ver, formación del ser, más en la formación más del ser que en la formación, como ya usted lo dijo, del conocimiento. Hablando acá en la parte de Colombia y a manera de acá del Magdalena, donde yo me encuentro ubicado, Fundación Magdalena, y me pertenezco a la Secretaría de Magdalena, siempre se buscan muchos programas y a nivel nacional acá en Colombia, que desde la escuela se formen estudiantes de paz, constructores de paz, resolución de conflictos, lo que usted hablaba del manejo de las emociones, muy importante. De hecho, ahora a nivel de octubre, septiembre, sea a nivel nacional y acá en el Magdalena se trabaja en acompañamiento con las alcaldías, porque también entran los entes municipales en lo que es la semana de andina. ¿Cuál Ajá. es la base de esa semana? La prevención de los embarazos en adolescentes, la prevención en los chicos, el suicidio en los chicos, porque ya en el Magdalena el año pasado hubo una alta tasa de chicos de 11, 13, 15 años que se suicidaban por diferentes razones. Entonces, ¿qué buscan ellos? Desde el currículo de la escuela, para uno direccionarse a las familias, buscar el contexto del niño, sin obviar, obviamente, la parte del conocimiento, donde se formamos estudiantes capaces, lo que usted decía ahorita, que aprendan a desarrollar los recursos, sobre todo la tecnología, que aprendan a utilizar la tecnología para su beneficio, como la IA. La IA. Eh, un docente de ayer, estábamos hablando, él me dice que le tocó aprender, él de bachillerato, yo soy de primaria, le tocó aprender a manejar la guía porque da lenguaje y cuando él veía, los estudiantes le hacían unos ensayos en clase, uy, que él quedaba, bueno, por ahí los niños están cogiendo la idea, los estudiantes, sin darse cuenta cuál era la estrategia que los niños estaban utilizando. En la siguiente clase se dio cuenta que sacaban el celular, colocaban la pregunta y la IA le respondía todo. Entonces, también como docente tenemos que desaprender para aprender. No es malo que los estudiantes usen la IA, pero sí es bueno que nosotros aprendamos y que los estudiantes con esa IA, un ejemplo, ellos parafrasen, la argumenten la respuesta que la IA le dan, porque en las pruebas que ellos van a enfrentar, eso fue en 11, que van a enfrentar al Estado, ellos tienen que hacer un pensamiento crítico. O Ujú. sea, mire cómo ha evolucionado lo que usted decía, lo que decía del currículo flexible. O sea, parte del contexto, antes era prohibido llevar celulares a las clases, ahora hay que tomarla como una herramienta pedagógica, Eso es didáctica, así. Así. pero por ende los docentes tenemos que desaprender para aprender y siempre tener en mira, en la base de nosotros los docentes, que además de formar conocimiento, tenemos que ir 50 o un 60 al ser, porque partiendo del ser que tengamos en nuestra institución, en nuestro salón, ahí vamos a tener el ser en conocimiento para Así. que pueda enfrentarse al mundo. Esa era mi participación, profe. No, Muchas muy gracias. oportuna, profe. Pues bien, ahí lo que nos plantea Vicky es muy claro que la evolución tecnológica es vertiginosa y que el nuevo planteamiento curricular que se establece en América Latina nos lleva a que esa flexibilidad se dé. Es ahí cuando estábamos hablando anteriormente que por qué nosotros en América Latina estamos desarrollando una currícula adaptada a la realidad contextual. Bueno, yo lo digo y como lo decía Fernando y Ernesto, es porque por ese sentido, véanse ustedes aquí un grupo de 40 y pico estudiantes que tengo a nivel doctoral, ávidos de qué? De nuevas experiencias, de conocer a sus compañeros y ver qué experiencias han tenido en el contexto educativo. Nos lleva a cada día profundizar, innovar y buscar crecer, primero como profesionales, segundo como seres humanos y tercero con una vocación de servicio. Y esto demuestra el sentido de vocación que cada uno de ustedes tiene, de aprender, como dijo la profe anterior, sí, desaprender y reaprender, porque hay que estar cada día profundizando en nuestra teoría. Cuando nosotros egresamos de doctorado no es que hasta ahí llegamos. Hay muchas otras herramientas que tenemos que estar buscando, innovando, escribiendo y planteando nuevas teorías o planteando modelos que nos lleve a qué, a sistematizar eso. Por eso que su parte doctoral o uno de los principios del Instituto de Estudios Superiores, Investigación y Posgrado es que cuando usted hace su tesis doctoral
sea una teorización o un modelo que innove y que dé solución oportuna a una situación que se está dando en el contexto, ya sea de su institución o de su comunidad o de su entorno o de su país, en este caso Colombia o Venezuela, sea el caso que se esté dando. Entonces, ¿por qué se está dando esto? Yo siempre he dicho que los mejores profesionales hoy en día en la educación están en América Latina y fortalezco mucho más que son los colombianos y nosotros los venezolanos, yo tengo la doble nacionalidad, los que estamos dando vanguardia a nivel mundial. Es más, usted escucha qué es lo que estamos formando y nosotros vemos con mucho orgullo como un colombiano aparece en Europa o América del Norte ocupando cargos tan relevantes y como un venezolano ocupa cargos relevantes a nivel del mundo. Y eso nos conlleva a reflexionar y decir, oye, no estamos tan equivocados, estamos innovando y estamos enfocando. Pero ¿por qué? Eso nos lo ha llevado es la fortaleza de seguir avanzando en nuestro desarrollo. Primero, nuestro desarrollo social. Y eso nos ha llevado a implementar una currícula que no es una camisa de fuerza y que un grupo minoritario de docentes, ¿sí?, se han dedicado solamente a forjarse a esto como una camisa de fuerza y resulta que entre los principios y los fundamentos de esa currícula establece la innovación, la emancipación, establece que el docente puede innovar y ser creativo y dentro de los perfiles que buscamos formar son seres humanos, ciudadanos óptimos, creativos, que revolucionen cada uno de esos aspectos. De allí lo que ustedes han hablado me lleva a lo que fuimos a ver ese día, que fue la definición de la evolución del currículo. Y les daba un ejemplo, si ustedes visualizan, y se cierra el micrófono, que creo que está, ok. Entonces, esa evolución, si ustedes ven la lámina, vean cómo se lo definían en 1935 y 1958, lo que era currículo. En 1935, ¿sí?, se hablaba que el currículo era un conjunto de experiencias que los alumnos llevaban a cabo bajo orientación de una institución. Era hasta ahí. Y en 1958 decían que el currículo era un programa de conocimientos verdaderos, ojo, mire, conocimientos verdaderos, válidos, esenciales, que se transmitían sistemáticamente en la escuela para desarrollar la mente y entrenar la inteligencia. Mire que solamente manejamos el aspecto ¿qué? Del concepto y dejamos obvio algunas cosas. El currículo llegó a evolucionar, que vemos por lo menos un concepto que ha Barrios en el 2004, ¿sí? Y miren lo que habla hoy en el 2004, siglo XXI, abriendo el 2004, cuando podemos tener conceptos que podemos buscar en el 2020, conceptos del 2018, 19. Pero miren lo que ya habla y la evolución que tiene esa definición. El currículo es un producto histórico social, ojo, ¿sí? Ya hay más inclusión, ¿sí? Sustentado en un modelo que depende de quién, quiera o no lo queramos, de un proyecto político-social en un momento histórico determinado de nuestro país. Eso está contemplado dentro de nuestro currículo, ¿sí? Primero es un producto histórico-social sustentado en un modelo que depende del proyecto político que se esté manejando en el momento social y en ese momento histórico. Y dependiendo de allí es como nosotros debemos reconocer esa evolución o ese producto. ¿Por qué hablamos de producto histórico social? Porque venimos de una evolución y hemos detectado situaciones que debemos ir mejorando cuando llega ese currículo a la mano y que hemos visto que hoy en día es tan flexible que el autor hay un currículo estático y un currículo dinámico y que nos lleva a proyectar. Una de las situaciones que nos llevó fue en el 2020 a visualizar eso por la pandemia y luego por la pospandemia, que fue una situación que nos llevó a nosotros como docentes vernos y exigirnos como innovadores. También dice, ¿sí?, que tiene la función social de reproducir las relaciones de producción, es decir, constituye una síntesis de la cultura acumulada por la sociedad, es decir, no solamente es conocimiento, también tenemos que hablar de valores, creencias que la estamos dejando a un lado, ¿verdad? Que nuestra afrodescendencia, los indígenas lo estamos dejando a un lado y lo estamos, era como perdiendo esa idoneidad de cultura que teníamos y no la realzamos, que hoy en día las tenemos que realzar. Entonces, no solamente es conocimiento, sino son valores, forjar las creencias,
proyectar las costumbres y promover patrones de conducta para el ciudadano que requerimos. ¿Y dónde está contemplado? Si ustedes le revisan la Constitución de Colombia, la Constitución venezolana, ahí está contemplado eso y dentro de los parámetros de calidad de la educación, ¿sí? Como proyecto educativo concreto en el ámbito pedagógico, expresa una serie compleja de procesos en el que intervienen diversos factores que se relacionan dialécticamente. Primero, agentes sociales, elementos técnicos, profesores, alumnos, instituciones. Todo converge ahí. Todos los actores del proceso educativo somos garantes de ese proceso de formación. Desde la señora que abre la puerta en la institución educativa, sea cual nivel, hasta el señor que barre, limpia o limpia eso, forma parte hoy en día de esa formación de ese ciudadano. Es decir, nosotros como profesores somos los que desarrollamos y guiamos, pero tenemos que tener el apoyo del contexto, que es dependiendo de la motivación, de las personas que hacemos vida, desde la secretaria, la persona que hace vida en esa institución. Y es allí donde se establece una dinámica de relaciones en las que se funda ese desarrollo de esa formación. Ya no vamos solamente al aspecto de concepto, es cómo aplico ese concepto y cómo lo asumo, ese reto ante ello. Docentes de matemática a nivel de educación diversificada o en las universidades dicen, no, yo me dedico a dar solamente la matemática, pero ¿de qué manera yo fortalezco los valores? ¿O de qué manera yo promuevo las bases que vamos a ver ahorita? ¿Sí? ¿De qué manera yo promuevo las normas de convivencia o las normas que rige la institución? Yo no solamente me puedo dedicar al área de matemáticas, tengo que ir aún más allá. Y esa es la esencia del currículo. El currículo está claramente preestablecido cada uno de esos parámetros. Lo que pasa, y vuelvo, lo digo, nos dedicamos solamente a lo que nos interesa, el contenido, el objetivo y copiar la estrategia. Pero ¿dónde está ese docente innovador que desconoce, primero, qué perfil de estudiante estamos formando? A nivel de educación inicial o preescolar, o a nivel de primaria o a nivel de secundaria, o qué profesional estoy formando, porque yo lo puedo formar con los contenidos, pero ¿dónde están esos valores que él debe proyectar o promover? Y ustedes son ejemplos de esos valores que hoy en día proyectan, porque como lo hablaba anteriormente Vicky, Ernesto, Jorge, ¿sí? Hablan de esa promoción, ¿verdad? Raquel, la misma profe Raquel, cada uno habla de esos valores que debemos promover. Y es la esencia de lo que queremos que el estudiante, que ustedes como futuros garantes, jefes, directores de cada una de esas instituciones o rectores, proyecten cada una de esas funcionalidades y no nos quedemos en eso. Otro de los aspectos que hablábamos en la clase anterior fue los tipos de currículo. Y hablábamos de dos tipos ¿cómo le digo yo? De tipos de currículo, dos clasificaciones. Una la hablaba Posner y otra la hablaba Díaz Barriga y Sacristán. Entonces, si vamos por la clasificación o el tipo de currículo según Posner, hablaba de 4 tipos de currículo. Uno, el oficial, que el currículo oficial es el que usted tiene en la mano, el documento, el papel, el que tiene usted para guiarse. Ese es el oficial y que algunos docentes se quedan solamente en eso, ¿sí? Que es a través del cual el docente que plasma los planes y programas y el material didáctico y se guía solamente de él. Pero que también exige, o hay otro currículo que es el real, lo real, lo vivido o lo operacional. ¿Y qué es lo real, lo vivido u operacional? Es el currículo práctico. ¿Cómo yo lo voy a desarrollar? ¿Cómo lo voy a colocar en práctica ese currículo oficial? Voy a innovar, me voy a quedar en el aparato, incluyo adecuaciones, lo adecuo de acuerdo al contexto, a la cultura, a las costumbres donde yo estoy trabajando. Entonces, yo tengo el papel, el oficial, pero ¿de quién depende ver cómo lo puedo aplicar? Porque ahí me puede decir un laboratorio de internet y no tengo internet. Yo tengo que buscar la herramienta para innovar. Entonces, tengo que llevarlo a la práctica de la manera que yo crea que voy a innovar y que voy a llamar la atención de ese futuro egresado a nivel de lo que estoy forjando. Pero también Posner habla de que dentro de eso hay otro tipo de currículo, el cual desarrollamos.
aparte del oficial, que es el documento, aparte de lo que yo evidencio y cómo adapto la estrategia, hay un currículo oculto, que es el que todos hablamos. ¿Y cuál es ese currículo oculto? Son las normas que se establecen en la institución, son cómo fortalezco esos valores y su impacto a veces llegan a resultar mejores o mayores que el currículo oficial. Es decir, ese currículo oculto es el que va a impactar más ante la sociedad porque es el ciudadano que estamos formando, ¿verdad? Y yo lo adapto de acuerdo a mi contexto y a la cultura, a respetar mis creencias, a respetar la cultura en la cual estamos emergiendo, a sentir orgullo de la descendencia que tenemos, que esa es la idea. Pero ¿de quién depende eso? De nosotros como docentes. Pero aparte de ese currículo oculto, surge otra clasificación que es el nulo, ¿sí? Que es el conjunto de contenido, aprendizaje y habilidades que no están presentes en el oficial. Ejemplo, lo que nos pasó con la pandemia. Eso fue una situación de un currículo nulo. Nadie estaba hablando de pandemia en ningún momento, ¿verdad? Cuando llegó nos arropó eso, nos tocó crear proyectos o situaciones de cómo vivir y cómo superar esa situación en la cual nos estábamos presentando. Y eso en ese momento lo constituía la exigencia que nos daba la sociedad, que usar el tapabocas, que no tocarnos, que cuidar a las personas mayores de 50, 55 años, no podían tener contacto, y tantas personas, y nos llevó a ese innovar. Entonces, Posner no se equivoca en su clasificación, ¿verdad? Primero el documental, que es el que tengo en la mano. Segundo, el real vivido, que es cómo yo adapto lo que tengo en la mano a lo que es la práctica real en la cual y en el contexto. Pero también tengo que vivir un currículo oculto que son las normas institucionales y los valores que a veces tienen mayor impacto en la sociedad, tienen el respeto a las creencias, el respeto a las costumbres, pero también surge un currículo que es el currículo nulo ante una eventualidad, ante una situación, ante una que no está dentro del oficial, pero que yo debo incluirlo porque es lo que me está haciendo la sociedad en el momento, ante una inundación, ante un evento natural, tengo que asumir ese proceso. Entonces, Posner clasifica el currículo en esos 4 aspectos. Pero Díaz Barriga no está exento de eso. Díaz Barriga también tiene una clasificación aparte y cada autor tiene su clasificación. Entonces, por lo menos Díaz Barriga clasifica el currículo en 4 aspectos: el currículo abierto, el currículo cerrado, el currículo flexible y el currículo inclusivo. ¿Ok? ¿Y qué es el currículo abierto? Es que está sometido siempre a un proceso de revisión y reorganización. ¿Y quién elabora ese currículo abierto? Nosotros como docentes somos los que elaboramos ese currículo abierto. ¿Ok? Estamos quedando claros. Y el currículo cerrado es el que ya está establecido, que son los objetivos, los contenidos, ya es como decir el oficial o el documental. Y también Díaz Barriga habla de un currículo flexible. Es el que permite entender particularidades, situaciones que se están dando, características del estudiante y más que todo desarrolla la motivación. Es la flexibilidad que usted tiene para utilizar el documental o el currículo cerrado y adaptarlo a la situación del contexto. Y habla también de un currículo inclusivo, que es donde el docente tiene la funcionalidad de proporcionar oportunidades para que cada estudiante desarrolle destrezas y actitudes acordes a su necesidad y de esta manera promover su potencia. Entonces, tenemos 2 clasificaciones o tipos de currículo que si ustedes lo visualizan, ustedes lo están aplicando de acuerdo a lo que cada uno me ha hablado, ¿verdad? Yo aplico el documental, pero ¿cómo lo aplico? ¿Cómo? ¿Sí? A lo real, al contexto, pero tampoco puedo dejar a un lado lo oculto, ¿verdad? Que son las normas establecidas de la sociedad, costumbres de la institución, pero también tengo que estar pendiente por el currículum nulo. O el de Díaz Barriga cuando habla del currículo abierto, que quien lo elabora es el docente, pero siempre acorde a un currículo cerrado, que es donde está está ya determinado contenidos y objetivos. Pero tengo un currículo que es el flexible, que me permite adaptarlo de acuerdo a la necesidad, y un currículo inclusivo. Entonces, no es, sino que la mayoría de los docentes del siglo pasado, del siglo XX, ¿verdad?
se afianzaba más en el currículo oficial, un gran porcentaje, pero otro sí se fue más a real vivido, a lo oculto, y esos son los tipos de docentes que marcan o marcaron a un estudiante de por vida, y ese es el tipo de docente que se recuerda, porque no se dedicó solamente a la parte de desarrollar. Yo recuerdo a mi profesora de sexto grado, ¿sí? Mi profesora Aricena, y no fue ayer, te estoy hablando de hace tiempo atrás, ¿no? Y recuerdo también un profesor del liceo o del colegio donde yo estudiaba, de la parte diversificada. Y también hay docentes que marcan cuando estamos estudiando nuestra carrera, sea la profesión que ejerzamos. Hay docentes que marcan y marcan de alguna manera. ¿Por qué? Porque son docentes que no se dedicaron solamente a la parte oficial, al documento, sino se fueron adaptando a lo real, promovieron un currículo oculto y un currículo nulo. Dígame, profe. Ernesto, dígame. Es importante que en este recorrido histórico que usted está mencionando, en la última definición del concepto de currículo, recordemos la incidencia del Plan Alcon. El Plan Alcon fue diseñado con el propósito de incidir en los currículos de los países de América Latina. Incidencia obviamente porque hace parte y hizo parte estratégicamente de los gobiernos de los Estados Unidos. Y ese propósito tenía claramente tener incidencias en la currícula de América Latina para tener mayor dominio ideológico de nuestros pueblos. ¿Por qué? Porque en los años 60 y 70, América Latina estaba en convulsión, digamos, de transformación social y política. Y tenemos que recordar lo de la llegada de la Revolución Cubana, con ello lo del movimiento sandinista, los levantamientos indigenistas en Colombia, Chile, Perú, Bolivia, y también el movimiento de los grupos armados de carácter guerrillero. Entonces, todo ese tipo de preocupación, y desde luego a nivel mundial en el contexto digamos, del enfrentamiento de los dos bloques hegemónicos de modelos de sociedades, uno por el lado del capitalismo y el otro por el lado del socialismo. Entonces, al darse todo ese tipo de incidencias, era clave el control ideológico de las masas a través de la currícula educativa para ver qué tipo de hombre o qué tipo de sociedad se podía diseñar hacia el futuro. Es decir, que el currículo fue clave porque fue la arquitectura que permitió ideologizar a muchos de los pueblos. ¿Qué pasó con los movimientos sociales y sectores de tradición de resistencia, ya sea de origen indigenistas, nativos, ancestrales, o de origen afrodescendiente, ya sea afrovenezolanos, afrocolombianos o afrochilenos? Empezaron a diseñar sus maneras de ver de acuerdo a su cosmogonía, es decir, de acuerdo a sus cosmovisiones de los pueblos. Y usted lo explicó claramente, lo importante que es la visión institucional. Sí. ¿Por qué? Porque cada pueblo se materializó hacia futuro, y eso para ellos fue determinante para los pueblos nativos y para los pueblos afrodescendientes, porque ahí eran los nichos de mantener sus tradiciones de rebeldía. Entonces, es importante tener eso en cuenta en ese acontecer, digamos, de ese devenir histórico del concepto de currículo, porque aquí en estos pueblos, por eso usted habló del caso de Venezuela y de Colombia, es donde más se ha radicalizado la postura. Y cuando hablamos de radicalizado, no queremos decir que es mala la palabra, sino irnos al origen, irnos a la raíz, ¿verdad? Y que nosotros tenemos una hermandad de resistencia histórica hacia los procesos de homogenización y estandarización. Y por último, quiero mencionar la intención de los grandes banqueros que vienen después del Plan Alcon a finales del 70 y al comienzo de los 80 para controlar las currículas a través de lo que nosotros conocemos las pruebas estandarizadas, las pruebas PISA internacional y las pruebas estandarizadas en cada uno de los territorios. Entonces, esa es la manera con la que el currículo oficial persuade insistentemente a los currículos alternativos o a los currículos emergentes o a los currículos, como lo llaman algunos estudiosos,
que subvierten, que terminan siendo subvertivos, ¿verdad? Porque subvierten a la sociedad. Y subvierten a la sociedad porque establecen otro tipo de orden, no el orden que ya ellos previamente han establecido, sino otro tipo de orden bajo otro tipo de dinámica. Y ese currículo, el oficial, casi siempre es un currículo que viene con unas huellas muy particulares. Es patriarcal, es un currículo homofóbico, es un currículo que mantiene unas cuestiones de exclusión, que mantiene unas inequidades y que los nuevos currículos contemplan como líneas de acción de lucha para reivindicar las dinámicas sociales. Entonces, de verdad, profe, que esta parte que usted está mencionando y estas aristas que nosotros le estamos agregando a su presentación de la diapositiva y a la clase, nos da otros horizontes y nos da ubicarnos en un ángulo distinto de este cuadriedro de situaciones que se presentan en la sociedad. Muchas gracias, profe. Bueno, Ernesto, me parece muy oportuno, ¿ok? Pero mire, Ernesto, voy a decir algo. El currículo oficial siempre lo vamos a tener. ¿De quién depende llevar esto a otro nivel de currículo? Dependiendo del tipo, de nosotros. Nosotros siempre vamos a tener el oficial, que es el que tenemos en nuestra mano, ¿verdad? Y al tener eso en la mano, nosotros tenemos que llevar a otro tipo de currículo ese oficial, que es a lo real, porque aquí está lo que preestablece, lo que quiere, pero de quién depende si yo lo llevo al contexto real, a lo que yo quiero, de este docente o este facilitador, llevarlo a lo real, a lo vivido, es decir, llevarlo a lo práctico. Pero ¿cómo lo llevo a lo práctico? Innovando y viendo las características de lo que está dentro de mi contexto, respetando esa costumbre, esa cultura para promoverla. Pero tampoco puedo dejar que ese currículo oficial quede solamente con lo real vivido. Yo tengo que ver cuál es esa norma que se desarrolla en mi sociedad, en la mía, en la cultura, cuando hablo de mí, ese sentido de pertenencia hacia la sociedad en la cual estoy trabajando, ¿sí? Y cuáles son esas normas que debo promover a través de ese currículo oficial, pero yo debo adaptarlo. Y ahí es cuando entra en funcionalidad ese docente creativo, innovador, sin olvidar tampoco ese currículo nulo. Yo no lo estoy presentando como si fueran ajenos. Lo que pasa es que hay docentes que solamente nos dedicamos al documental, a desarrollar el oficial documental y nos olvidamos del contexto de lo que es cual estamos viviendo. Y nos olvidamos de promover normas, valores, fortalecer valores y nos olvidamos de la parte nula. Entonces me dedico a desarrollar el número de cantidad de objetivos o contenidos para cumplir con una estadística que me exige el Ministerio de Educación, ¿sí? Y obvio algunos aspectos que ahí es donde depende que esto de la verdadera funcionalidad, que es llevar un currículo real al contexto en el cual estoy trabajando, a la necesidad de mi sociedad, pero promoviendo esas normas y esa cultura de mis costumbres, de mis raíces, de mi sociedad, ¿verdad? Y adaptarme a situaciones que se pueden presentar. Entonces, tenemos que estar claros. Anteriormente nos dedicamos a solamente el currículo oficial y nos dedicamos al concepto y olvidamos un momento el procedimiento y la actitud que debíamos hacer. Ahí es cuando el docente debe agarrar ese oficial y llevarlo a lo real, a lo vivido, ¿sí? Sin obviar el tercer currículo, que es lo oculto, sin obviar promover normas de convivencia, normas que me van a ayudar a fortalecer y que ustedes van a ver ahorita cuando estemos viendo los perfiles, que eso está contemplado, sino que nos dedicamos y nos radicamos solamente, como lo decía en este momento Ernesto, ¿sí? Que solamente nos ubicamos, solamente en el oficial y nos dedicamos era a que nos encerraran a todos en el mismo tipo de concepto, un mismo tipo de aplicar, y resulta que cada sociedad o cada contorno tiene sus características de diferencia, y es ahí donde debemos estar claros. Entonces, un aspecto más que estamos agregando, aparte de la evolución de la definición del currículo que ustedes la visualizaron, es que hay tipos de currículo en el cual nosotros podemos tomar el oficial y irlo aplicando, pero ¿en qué se basa? En ese docente innovador y creativo y proactivo. Hay otros aspectos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe, ¿cómo está? Dairo Pérez Salas, de acá de Santa Marta, Colombia, ¿cómo le va? Dairo.
Dairo ¿Está? Pérez, sí, señor. ¿Cómo está Dairo? Dairo. ¿Cómo me le va? Bien, gracias a Dios, bien. Dígame, Dairo. Bueno, escuchándolos atentamente a los compañeros, Ernesto, pues, que es compañero de trabajo también. Bueno. Eh, bueno, el tema del currículo, si bien es cierto, todo avanza, todo cambia, ¿verdad? Anteriormente se quedaba únicamente en el papel, ¿verdad? Ya hoy tiene una connotación más cercana a la realidad en el documento. Y eso ocurre, ya usted lo ha dicho también, muchas veces con los docentes. Nos quedamos únicamente con el documento, pero en la práctica, con el estudiante, no lo hacemos. Sí, señor. Lo que uno debe definir y debe saber es qué tipo de persona, ni siquiera de estudiante, sino qué tipo de persona queremos para nuestra sociedad. Y eso lo logramos a través de la educación, definitivamente. Nosotros en nuestra institución educativa, que es una institución rural, ¿verdad? Le apostamos mucho al tema social, más que a la parte académica, que es fundamental, a la parte social, ¿verdad? Cómo es el comportamiento de los chicos y cómo nosotros podemos ayudar a esos chicos de escasos recursos, con todas las dificultades que tienen, ¿verdad? A avanzar en la vida para que sean personas de bien y que a través del conocimiento adquirido ellos puedan desarrollarse y serles útiles también a la sociedad. Entonces tenemos que definir eso. ¿Qué tipo de personas queremos nosotros darle a nuestra sociedad? ¿Verdad? Y si bien es cierto, el currículo es un documento, ¿verdad? Escrito, que nosotros tenemos que ceñirnos, pero no, ya usted bien lo dijo también, no al pie de la letra, porque hay otras, yo por lo menos soy licenciado en educación física, ya tengo la maestría en ciencias de la educación, ¿verdad? Y yo a través de mi área intento de que los chicos, de que las niñas se formen de esa manera integral. Y sí lo podemos hacer porque podemos vincular también conocimiento de otras áreas a través del área que uno maneja. Entonces, esa es una de las cosas. Cada ser humano es distinto, cada sociedad es diferente. Ahorita ustedes tocaban que muchos currículos traídos del extranjero, de Alemania, ¿verdad? Para aplicarlos en nuestro país, eh, puede ser bueno, pero recordar también eso, que las sociedades somos diferentes, que cada uno tiene un entorno, que tiene unas dificultades o unas deficiencias distintas, así como también unas potencialidades. Y hay que saber, entre otras cosas, conocer a quién estamos entregando ese conocimiento, conocerlos también a ellos, ¿verdad? Y conocernos nosotros mismos, porque es que también en el semestre anterior hablábamos sobre las personas que, que entregan, pues, o que tienen el conocimiento, pero esa persona es movida a través de qué, cuál fue su vida, cuál fue su infancia, cuál es la experiencia que tiene de vida esa persona, ¿verdad? Que lo lleva a llevar también o a entregar ese conocimiento. O sea, hay que mirar también a la persona que entrega ese conocimiento, a veces es un conocimiento real, o si está de pronto, ¿cómo le digo? Permeado, ¿verdad? Por su experiencia vivida durante su camino en esta tierra, ¿no? Entonces, son cosas que hay que analizar, definir qué tipo de personas queremos nosotros entregarle a la sociedad, ¿verdad? Y lógicamente con el conocimiento que nosotros le podamos dar a ellos, eh, conocer que cada persona es distinta y a través de eso también a ir manejando. Yo por lo menos siempre le digo, bueno, es más, me atrevo a preguntar a los profesores que no son de matemáticas, eh, quiénes de ellos saben hacer una ecuación, ¿verdad? A muy poco nos queda. Y siempre he sido de los que he analizado pues en mi trasegar de docente, es que cada ser humano tiene unas habilidades educativas, tiene unas capacidades que se le pueden desarrollar aún más para potencializar a la persona en eso, en lo que es bueno, ¿verdad? Y sin dejar de lado, lógicamente, otros conocimientos, pero enfatizar en la enseñanza a esa persona de esas habilidades que trae. Y los niños traen muchas habilidades que tenemos que aprender a conocer y en cuál son más hábiles que otras. Entonces, considero que en la educación, y seguramente lo deben llevar los documentos, es como tratar de sacarle el mayor provecho a esas habilidades a nuestros estudiantes, que seguramente vamos a tener unos profesionales excepcionales en el futuro.
el estudiante que coge una carrera que llegan a grado 11 y todavía no saben qué carrera tomar. ¿Por qué que no los enfocamos por ese, o no se les enfocó, o no se les trabajó esa habilidad que traía desde niño, desde joven, ¿verdad? Y es una dificultad que tiene. Y al final termina tomando una carrera que de pronto ni siquiera la va a ejercer porque no se le dio en su infancia, en su adolescencia, ese propósito o ese camino el cual debía seguir para ellos lograr ese objetivo. Entonces, sí considero en esa parte de la educación que creo que estamos fallando, es detectar cuáles son las mayores habilidades de los estudiantes y por ahí meterse pues con mucha más vehemencia, ¿verdad? Para que esos estudiantes sean los mejores en lo que, en lo que, en lo que estudien, en lo que se les va a preparar. En el tema político, usted tocó algo político también. Ustedes ven las las familias que lideran los distintos gobiernos a nivel mundial, ¿verdad? Usted no ve un científico, no ve una persona que haya encontrado la vacuna contra algo, ¿verdad? No ve el que esté en la NASA, no. Ellos se dedican al tema político, porque para eso los preparan. Entonces nosotros tenemos que preparar también a nuestros estudiantes para que sean mejor en las capacidades y en las habilidades que ellos tienen. Con los buenos días otra vez. Eso es muy buena su intervención, profe Dairo. Y bueno, uno de los complementos, lo que usted habla es, más que todo, es lo que es el perfil, que a veces como docentes desconocemos cuál es el perfil que estamos formando. Y el perfil está contemplado claramente dentro del currículo documental. Nosotros lo que pasa es que tenemos que visualizarlo. Y ese perfil de dónde nace es de lo que nos exige el ciudadano que requiere la sociedad actual, ¿sí? Y que está contemplado dentro de la Constitución de cada país. Ahí está contemplado el ciudadano que requerimos. Y eso debe estar implementado dentro de ese currículo documental, que es el que me va a indicar cuál es ese perfil. Pero el perfil no se coloca libremente y ahí es donde vamos ahorita a analizar cada uno de esos elementos que estructuran un currículo y que desconocemos, y entre eso está la fundamentación, está lo que es la definición de un perfil, cómo se hace la selección de cada uno de ellos. Pero para darle una parte de complemento a lo que decía Dairo, a veces el perfil no lo manejamos, ¿sí? El perfil, desconocemos ese perfil de ese ciudadano. ¡Ay, Dios! ¿Ok? De ese ciudadano que queremos formar. Y omitimos que dentro del perfil se deben enfocar componentes. ¿Qué es lo que queremos? Un componente del profesional o del nivel que estamos formando, pero omitimos el componente personal de lo que queremos construir y olvidamos el perfil oculto, que es donde vamos a implementar esos valores. Entonces, desconocemos de ese perfil que queremos formar, solamente nos enfocamos a ese profesional o a lo que queremos en concepto, pero descuidamos el otro perfil, que es el personal y el perfil oculto. Por eso es que yo hablaba al inicio de lo que era la estética, ¿sí? Que es el ser, cuando ustedes hablan del ser. Y cuando se habla de estética es un equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu. ¿Y cómo yo asocio mente, cuerpo y espíritu? Muy fácil. La mente para mí es el conocer, el concepto, mientras que para mí el cuerpo es el hacer, cómo actúo, el procedimiento. Y el espíritu para mí es cómo convivo, cómo asumo con actitud y actitud ante una situación. Pero cuando yo llego al concepto, lo vinculo mucho con la inteligencia, que es la parte moldeable del conocimiento, es la influencia del medio ambiente, es la parte de la inteligencia y la parte intelectual. Pero cuando voy en la línea del hacer que hemos omitido, que es el cuerpo o el procedimiento, ¿sí? Es cómo yo aplico ese conocimiento o esa inteligencia, pero no debo usar solamente el intelecto, también tengo que ir con la sabiduría. Y eso es donde queremos formar ese ciudadano, que no es para mí es una utopía, pero sí se busca consolidar. Y toda utopía es un sueño que podemos lograr. Pero no puedo obviar ese convivir que para mí el espíritu, ¿sí? ¿Qué actitud o actitud asumo? Que es donde yo ubico la sabiduría, que es la inteligencia pura, que es con el corazón y la emoción para formar ese futuro ciudadano. Entonces, si trabajamos desde esos tres puntos de vista, mente, cuerpo y espíritu, concepto, procedimiento y actitud,
mente con concepto, cuerpo con procedimiento y espíritu con actitud, que es nada más que conocer, hacer y convivir para fortalecer ese ser estéticamente y lograr formar ese ciudadano. Eso está preestablecido dentro de la currícula o el diseño curricular y está preestablecido dentro del perfil que pretendemos formar. Es allí donde nace esto y vean cómo todo tiene relación. Voy a abrir otra lámina para darle seguimiento. Me avisan si ya la visualizan. ¿Sí? Sí, señor. Okay. ¿Qué pasa? Ahí comenzamos a ver lo que quería yo, que era primeramente de esos elementos. ¿Qué debe conocer usted como docente primeramente? Yo como docente debo conocer primeramente cuáles son los fundamentos que orientan mi currículo documental. ¿Qué es lo que me lo orienta? ¿Qué es lo que me dice? Que lo obviamos en algunos momentos y no solamente no lo obviamos, a veces no llega a las manos del docente, sino queda en la rectoría. Pero nosotros hoy en día tenemos muchas herramientas, ¿sí? Que son las herramientas tecnológicas donde yo puedo bajar la currícula del niño de educación inicial o preescolar y ahí puedo ver qué fuentes o fundamentos me van a orientar el qué hacer y el saber hacer de mi ejercicio o mi función como docente dentro del contexto o el nivel que estoy trabajando. Entonces, dentro de esa fuente que usted va a encontrar, que va a orientar mi accionar, voy a encontrar fuentes pedagógicas, donde usted va a encontrar las diferentes teorías, los diferentes que van a orientar y cómo va a ejecutar. Ojo, yo no puedo manejar el niño de educación diversificada o ya saliendo al bachillerato como manejo al niño de preescolar, porque el niño de preescolar tiene un perfil que tengo que formar para que llegue a primaria. Y luego cuando sale de primaria tengo que formar ese niño con ese perfil para que llegue a secundario o a nivel diversificado. Y luego para cómo lo voy a llevar a la sociedad o motivarlo a formarse profesionalmente o de alguna manera ejercer un trabajo de manera digna y gratificante ante la sociedad. Pero yo no lo puedo ejecutar si yo desconozco de teorías que me van a orientar para llevar a ese niño de preescolar, a ese niño de primaria y a ese niño de secundaria. Entonces yo primero tengo que ir a las fuentes que me fundamentan el currículo, sea, ojo, con el que trabaja en educación inicial, tengo que ver cuáles son las fuentes que me van a orientar y me van a ayudar a ejecutar, ¿sí? Con mayor vocación y el desarrollo de ese currículo para llevarlo a la práctica. Entonces, yo tengo que conocer primero la pedagogía que tengo que desarrollar o las diferentes teorías. Tengo que conocer a nivel psicológico cómo maneja un niño de 2, 3, 4, 5, 6 años, ¿sí? Y hay teorías que me enseñan y nos hacen una definición. Por eso es que nuestra función o nuestro rol como docentes totalmente abarca muchas funcionalidades, porque tenemos, dicen algunos, hasta psicólogos somos. Claro, tenemos que tener indicios o conocimientos de cada uno de estos aspectos para yo poder aplicar o desarrollar ese currículo. Entonces, tengo que tener fundamentos pedagógicos, ese currículo tiene fundamentos pedagógicos, tiene fundamentos psicológicos que me van a orientar, tiene fundamentos sociológicos que me van a ayudar, fundamentos epistemológicos, filosóficos, fundamentos andragógicos, si lo necesito, qué fundamentos tecnológicos me van a apoyar y qué fundamentos antropológicos. Ya te voy a dar la palabra, Vicky. Y eso está dentro del diseño curricular porque es el que me va a orientar de qué y por qué enseñar, a quién y a dónde enseñar, cómo y cuándo enseñar y qué y cuándo y cómo evaluar. Situación que nosotros como docentes, algunos, ¿sí? No profundizamos. Nosotros llegamos a un colegio y me dan para dar sexto grado, pero yo desconozco cuáles son las herramientas pedagógicas, las herramientas psicológicas, cómo voy a manejar un niño de esa edad, ¿verdad? Y eso está contemplado dentro del diseño curricular, dentro del currículo documental, está previamente preestablecido lo que pasa o lo que llamamos currículo oficial. No lo fundamentamos, no lo leemos para yo poder hacer una innovación y adaptar de acuerdo a la realidad. Está claramente contemplado, lo que pasa es que como algunos no lo manejábamos o lo desconocíamos. ¿Qué vamos a hacer, profesor? Yo pues vamos a ya dar el cierre de la actividad de hoy.
para que trabajen con lo de construir el mapa conceptual. Voy a tratar de a ver si podemos planificar y si ustedes están de acuerdo, me lo van a decir es al WhatsApp. A ver si el día viernes desarrollamos una actividad sincrónica a las 4 de la tarde hora venezolana. Y si no, lo paso para el día sábado, porque es que el día sábado tengo otro grupo. Podríamos trabajar el día sábado, pero si hay la oportunidad de hacerlo el día viernes para terminar de desarrollar esta tercera actividad, que es el tercer encuentro, donde yo les voy a hablar sobre los perfiles, cómo se crean los perfiles y cada uno de esos aspectos, sería muy oportuno, ¿ok? Lo que ahorita quiero para el cierre es que no me lo van a decir vía, bueno, sino en el grupo de WhatsApp pueden escribirme en el grupo global una evaluación de lo como ustedes vieron el desarrollo de la actividad de hoy. Pueden hacerlo el que quiera, no es obligatorio, ¿ok? Para ver de qué manera visualizaron cómo se desarrolló la clase sincrónica, ¿ok? Y el segundo punto es que al privado me van a enviar esos casos y yo voy resolviendo cada caso. Ustedes me escriben, profe, yo estoy en la materia de currículo, pero yo soy egresado del IESI en tal, ¿sí? Mi nombre es tal y mi cédula es tal. Y yo le voy dando respuesta a cada uno. ¿Les parece? Para dar el cierre. Entonces, no sé si alguien quiere hacer un cierre, Jonathan, Aura o Luis, de la actividad que desarrollamos el día de hoy. Cualquiera lo puede hacer. La actividad de hoy fue muy provechosa, excelente cómo abordó los temas, muy pertinente la observación y las claridades que hacían los compañeros, el compañero Ernesto. Ajá. Y lo único, de pronto así, ya al final, que me quejé por el interno, que esos temas administrativos no se debieran tocar por ahí, sino así como lo dijo usted al final, por el interno, para que pudieran solucionar, pero la actividad como tal, excelente, estábamos pendientes a todo lo que usted decía, a las interlocuciones que hacían los compañeros, y muy pertinente a la información que nos dio. Bien, Jonathan. Bueno, pues Vicky quiere decir algo, que tiene la mano levantada todavía. Sí, lo que para como de forma de conclusión, no sé, referente a lo que usted está hablando de los currículos del ser, de los currículos flexibles, yo quería interpelar que a partir de acá del ministerio en Colombia, Ajá. ellos el año pasado sacaron los temas, vincularon los temas para las escuelas para padres, direccionándolo a las escuelas. Le dicen a uno qué clase de temas, dependiendo los grados como abarcó usted, que no es la misma intensidad, la temática del niño de preescolar para el niño de 10 y 11. Puede ser el mismo tema, pero con una profundización diferente. A raíz de eso también direcciona a las escuelas con normativas, como hablaba la compañera, de que deben de llevar los proyectos transversales, que son escuela para la familia, educación sexual, los proyectos transversales del PRAE, que son sobre el medio ambiente, aprovechamiento del tiempo libre. Ya queda, como dijo usted y dijo el compañero Dairo, de que cada escuela vivialice, operatice cada proyecto y de parte de cada docente, porque eso genera un trabajo extra, un tiempo extra, sobre todo los que somos vinculados por 1278, que somos evaluados todos los años y tenemos que presentar carpetas de evidencias. Entonces, como lo dijo usted, el currículo tiene un camino a seguir que siempre lo vamos a encontrar, que está, digamos que, normatizado legalmente a partir del ministerio. Ya queda de parte de nosotros los docentes direccionarnos. Si nos quedamos en la zona de confort, de solamente formar la parte de la mente y dejar la parte del cuerpo y el espíritu a un lado, o partir de las 3 directrices que ustedes nos direccionan: mente, cuerpo y espíritu y corazón. Porque si ya el ministerio nos da el camino y llegamos a una institución donde tenemos un currículo que nos dice, aquí tenemos esto, ya está de parte mía que además de coger el currículo, preguntar, leer, mirar cómo puedo llevarlo o dejarlo en rectoría, como dijo usted. Esa es mi interpretación. Muchas gracias. Muy de nada, mi profe. De verdad que me da grato de que el compartir de esta actividad del día de hoy pues haya servido
de mucho y hemos compartido experiencias para crecer mutuamente en este largo caminar por lo que es el doctorado. Lice, para cerrar. Profe, para mí el encuentro tuvo mucha claridad en los conceptos. Usted permitió la participación activa de todos y fue muy enfático en la retroalimentación de cada participación y de la asociación con lo que usted nos está brindando con el aprendizaje de hoy. Bien. Bueno, mis profes, no me queda más que desearles un feliz fin de semana, que sea provechoso para ustedes y tenga la certeza que de lunes a martes voy solucionando cada caso oportunamente para darle respuestas oportunas, ¿ok? Lo que es las láminas, ahorita las voy a meter en el grupo para que las tengan, ¿bien? De estos dos encuentros que hemos tenido. Y el video, pues vamos a dejarlo que el muchacho de tecnología se encargue de subir los lunes o martes, porque él edita algunas partes, y para que ustedes lo tengan acceso a él dentro del aula virtual. Y si es necesario, pues lo podemos mandar por el grupo también, pueda solicitar eso. ¿Les parece? Para mí fue grato compartir de experiencias del día de hoy y les deseo un feliz fin de semana y recuerden que Dios bendice. ¿Ok?